que ya se encuentran presentes y han sido puntuales, pues vamos a dar inicio, siendo las 17:35. Y tenemos que avanzar en el contenido del curso. Esta semana pues nos ha tocado el curso virtualmente y la próxima semana ya estaremos allá en nuestra aula, ¿verdad? Los procedimientos de las impugnaciones de las resoluciones administrativas es el segundo punto de la unidad. Y bueno, los antecedentes de los recursos o impugnaciones a las resoluciones administrativas es que básicamente agotado un procedimiento administrativo en base a una solicitud y agotadas todas las fases del expediente administrativo, cuando la resolución de fondo al fin llega por parte del funcionario obligado a emitirla y se nos es desfavorable a cualquier ciudadano, ya bien sea una persona individual o una persona jurídica, dependiendo del servicio que estemos solicitando, entonces nosotros podemos atacar esa resolución de fondo impugnándola, ¿verdad? Entonces, por eso se da la creación del decreto 119-96, nuestra ley de lo contencioso administrativo. El principio de unificación de los recursos quedó establecido en el artículo 17 de esta ley, ámbito de los recursos. Es decir, lo que esta ley pretendía originalmente era abarcar todos los procedimientos de toda la administración pública, tanto la administración centralizada como la administración desconcentrada, la administración descentralizada y la administración autónoma. Es por eso que he insistido yo, y desde que se enseña este punto, tanto en el curso de Derecho Administrativo 1 como el número 2, del dominio y el conocimiento de la esfera de la administración pública para la prestación de los servicios. Entonces, ese artículo 17 establece los recursos administrativos de revocatoria y de reposición serán los únicos medios de impugnación ordinarios en toda la administración pública centralizada y descentralizada o autónoma. Eso es lo que establece este artículo. Se exceptúan aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla a un tribunal de trabajo y previsión social. Ahora bien, vamos a ir viendo con el desarrollo del curso, compañeros y compañeras, que esto no fue del todo cierto, porque esta ley es una ley ordinaria, el decreto 119-96, es una ley ordinaria emitida por el Congreso de la República, pero a la par de esta ley, también, por ejemplo, está la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, está la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, está el Código Municipal. Entonces, no se pudo pretender que este procedimiento o estos procedimientos o estas impugnaciones fueran generalizadas. Sin embargo, la misma ley, porque vamos a ir viendo poco a poco el desarrollo de todo esto, se exceptúan, dice, de aquellos casos en que la impugnación de una resolución deba conocerla a un tribunal de trabajo y previsión social. Porque como vamos a ver, como con ocasión de la sustantación de los recursos en materia administrativa, posteriormente, la ley de servicio civil, que también está a nivel de la ley de lo contencioso administrativo, porque es emitida por el Congreso de la República, tampoco pudieron permear y pudieron anular los recursos en materia de servicio civil y por eso se siguen conservando.
Por eso es necesaria una reforma a la ley de servicio civil, porque solo la ley de servicio civil establece 17 recursos, de los cuales nosotros solo vamos a ver los más importantes. Pero ahí están escondidos esos 17 recursitos, ¿verdad? Para que los utilice los particulares, sobre todo los que hacen uso de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Pero continuemos con la presentación. Luego se emite el decreto 98-97, que reforma al decreto 119-96 y adiciona el artículo 17 bis. Después del 17 viene el 17 bis. Veamos qué es lo que establece el 17 bis. El artículo 17 bis establece excepciones. Se exceptúan en materia laboral y en materia tributaria la aplicación de los procedimientos regulados en la presente ley para la substantación de los recursos de reposición y revocatoria, debiéndose aplicar los procedimientos establecidos por el Código de Trabajo y por el Código Tributario respectivamente. Cuando entremos en materia tributaria, que es otro mundo y otro universo, nos vamos a dar cuenta que el Código Tributario también reguló sus recursos. Es una ley que también está a nivel del decreto 119-96. De ahí la importancia de nuestro curso, porque cuando salgamos al ejercicio de la profesión y pongamos nuestra oficina, nos va a llegar de todo. Nos van a llegar recursos en contra del servicio civil, recursos en contra de la universidad, en contra del ICS, en contra del servicio civil, en contra de la SAT, y por eso tenemos que conocer. Y por eso es de que muchos estudiantes se confunden con tantos procedimientos. Y por eso es de que, insisto, ¿verdad? Ahora en este mismo momento, pues estamos apenas 73 personas en esta transmisión, siendo 104. El día martes tuvimos buena cosecha porque se conectaron 102, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas, ¿verdad? Cada quien con su cada cual y al final lo que le va a corresponder. Bueno, dentro de la administración pública de Guatemala, se cuenta con una variedad de recursos administrativos dispersos en distintas leyes y en reglamentos administrativos. Se cuenta con 3 recursos básicos dentro de la legislación guatemalteca: el recurso de reposición y el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Si no es revocatoria, si no es reposición, va a ser apelación. ¿Y por qué nombre de apelación? Porque prácticamente fue un resabio que se incrustó dentro de la administración pública. Vamos a ver que en materia de servicio civil hay apelación porque es una ley añeja. Entonces, todavía el derecho administrativo ni procesal no había llegado a Guatemala prácticamente. Por eso insisto en las reformas a la ley del servicio civil. Es una ley de 1968, imagínense ustedes. Entonces sí merece que tenga una reforma y sobre todo para unificar los recursos y dejarlos a nivel de revocatoria cuando son decisiones del director de la Oficina Nacional del Servicio Civil y luego reposición cuando sea una decisión tomada por la Junta Nacional de Servicio Civil. Pero bueno, ¿qué les digo yo? Esta oficina ya ni siquiera debería de tener el nombre de oficina. O sea, es una oficina. Eso no es una oficina. Eso es un edificio de 7 niveles allá en la Séptima Avenida y 13 calle. Eso debería ser un ministerio, una secretaría, vamos, pues, donde sea un departamento.
como Estados Unidos, ¿va? El Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y demás, pero aquí nombre de oficina, una oficina que el jefe inmediato o la autoridad superior de la Oficina Nacional del Servicio Civil es el presidente de la República. Entonces, bueno, es toda una discusión. Hay 3 borradores ingresados en el Congreso de la República en diferentes legislaturas y no hay ni una sola. Me imagino que hay algún temor, algún miedo o algo muy fuerte dentro del Congreso de la República que evita que se actualice esta ley. Pero sí es urgente, ya es impostergable, ¿verdad? Cuenten 1968 a la fecha. O sea, tenemos un servicio civil de los más antiguos y anárquicos de toda América Latina, ¿verdad? Pero bueno, así los padres de la patria, los honorables diputados. Medios de impugnación, clases y denominaciones de conformidad al artículo 7, 9 y 17 del decreto 119-96. En primer término tenemos la revocatoria. La revocatoria es aquel recurso administrativo de control directo que se planteará bajo la siguiente premisa o bajo la siguiente característica: que tenga superior jerárquico para que luego éste conozca y resuelva. Es decir, si una autoridad que tiene una superior jerárquica es la que toma la decisión, entonces el recurso se llamará revocatoria. En un ministerio, si una jefatura emite la resolución, entonces esa jefatura va a tener la autoridad superior de toda la entidad. Si es un coordinador, va a tener autoridad superior. Si es un director general, va a tener autoridad superior. Si es un viceministro, va a tener autoridad superior. Si es un administrador general, va a ser una autoridad superior. Si es un gerente, va a tener una autoridad superior. Si es el rector de la Universidad de San Carlos, la autoridad superior va a ser el Consejo Superior Universitario. Los gerentes del Comité Olímpico Guatemalteco y los gerentes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala tienen superior jerárquico, que es el Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala o de la Confederación del Comité Olímpico Guatemalteco. Que no se nos olvide, compañeros, este recurso se llama revocatoria para el que tenga superior jerárquico. Ese es el primer recurso. El segundo recurso se llama reposición. Ese se plantea directamente contra los ministros de Estado u órganos colegiados que sean la última instancia u autoridad de la institución. Ejemplo, consejos municipales. El ejemplo que les di a la Universidad de San Carlos es en el caso que la Universidad de San Carlos estuviera sometida al imperio de esta ley, pero no es así. Ahí sigue llamándose apelación. Una decisión tomada por un decano, entonces lo conoce la Junta Directiva, pero solo para diligenciar al Consejo Superior Universitario. Entonces va a ser apelación. Una decisión de la Junta Directiva de una facultad, de todos modos, es en apelación y la va a conocer el Consejo Superior Universitario y así sucesivamente. Pero para el caso de los 14 ministerios de Estado, las secretarías y las nuevas instituciones que ya se legislaron o se regularon posterior al decreto 119-96,
como es el caso del Código Municipal, entonces posteriormente ya se sometieron al imperio de estos recursos. Por eso es que en una municipalidad la decisión tomada por alguna autoridad de medio rango, que podría ser el tesorero municipal, que podría ser catastro, que podría ser el secretario municipal, el alcalde municipal inclusive, pues quien va a conocer es revocatoria y quien va a conocer es el consejo municipal. Ante una decisión de un consejo municipal de cualquier municipalidad de las 340 de Guatemala, entonces va a ser revocatoria. En la doctrina del derecho administrativo también recibe el nombre de recursos administrativos o impugnaciones. Medios de defensa, derecho de revisión administrativa, remedio administrativo, petición de revisión, apelación, reclamo, control directo, entre otros casos en los que la ley especifica y no la denomina otro nombre, como en el caso de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles de DICABI, que para plantear la inconformidad con los avalúos se le denomina de inconformidad o impugnación. Esos son casos muy especiales y muy sui generis. Muy bien. Ahora, para continuar adelante con este punto de los recursos, tenemos que hacer un alto en el programa y entonces nos establece el tema de su sistema de justicia delegada y sistema de justicia retenida. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? Al igual que el término justicia delegada y retenida viene de la influencia o de la historia francesa, específicamente durante la Revolución Francesa, ya que este cambió el sistema monárquico, o sea, las familias reales y reyes fueron despojados de todo su poder, inclusive fue eliminada este sistema de gobierno y en consecuencia ya no existe en Francia la monarquía. Todos estos son hechos notorios de la historia de la humanidad. Yo el otro día no sé si aquí en virtual o presencial, hablábamos que hace un año nuestros atletas de tiro nos daban la gran alegría de una medalla de plata y una medalla de oro en Francia, donde se realizaron los Juegos Olímpicos. El mundo se detuvo para presenciar la inauguración de los Juegos y vimos cómo en una de las escenas de este acontecimiento mundial deportivo, cómo salía en una de las escenas el decapitamiento de la reina, ¿verdad? Y entonces de María Antonieta, la famosa María Antonieta, ¿verdad? Esposa de Luis XIV, Luis XV, por ahí, ¿verdad? Porque eso fue lo que sucedió. El pueblo se hartó de la monarquía y por eso la famosa revolución, la primera revolución, y la toma de la Bastilla, ¿verdad? El pueblo tomó el poder por la fuerza y de una vez eliminó a la monarquía y lo que hicieron prácticamente fue asesinar a la monarquía para encargarse de que entonces ahí terminara la misma y ya no hubieran entonces sucesiones, como es en el caso de Inglaterra y en el caso de España y Bélgica, creo yo, y otros reinados por ahí, que ya prácticamente solo a excepción de Inglaterra, porque Inglaterra, los ingleses adoran su sistema monárquico de gobierno.
Pero los otros países como España, por ejemplo, es algo decorativo, ¿no? Pero bueno, en fin, el Consejo del Rey, ¿qué pasó después entonces de la eliminación de esta monarquía? El Consejo del Rey, que era la Corte de Justicia, fue eliminada por la ley del 27 de noviembre de 1790, que le transfirió al Tribunal de Casación. Posteriormente se crea una especie de Consejo de Estado y el Tribunal de Conflictos y la Corte de Casación. El Consejo de Estado francés en 1872 se marca la autonomía de la jurisdicción contenciosa administrativa, en la que se otorgó al Consejo de Estado francés, en virtud de una ley, la facultad de administrar justicia en forma independiente y a nombre del pueblo francés, lo que ha sido llamado como justicia delegada. Es decir, Francia, dentro de su estructura y del Consejo francés, imparte la justicia administrativa en nombre del pueblo francés. Y entonces se le llama justicia delegada. El Consejo de Estado actualmente se integra por el vicepresidente, 5 presidentes de sección, consejeros de Estado en servicio ordinario, los consejeros de Estado en servicio extraordinario, los maîtres de requêtes, esto está en francés, disculpen, no hablo francés, o sea, maestros de demanda, auditores, nominalmente actúan como presidente el primer ministro de Francia. Por eso es un Consejo de Estado, ¿verdad? Porque es el mismo Estado el que tiene el control y el dominio de esta justicia administrativa. Ahora, el sistema de justicia retenida es el sistema de justicia que es todo lo contrario. Hay un órgano jurisdiccional especial contencioso administrativo, en el caso de Guatemala, pertenece al organismo judicial debidamente establecido en la Constitución Política de la República en su artículo 221. Por eso se dicen que en Guatemala no existe jurisprudencia administrativa, sino judicial. En consecuencia, por eso recibe el nombre de justicia retenida, en virtud de que el encargado de impartir dicha justicia es el organismo judicial. Como vemos, mientras que en Francia, a través del Estado, del Consejo francés, es el mismo Estado, es el mismo ejecutivo, digámoslo así, el que imparte esta justicia. Pero en el caso de Guatemala, no. Al concluirse, al emitirse las resoluciones que causan estado de los recursos tanto de revocatoria y de reposición o inclusive de apelación, entonces podemos acudir ante el organismo judicial a las salas de lo contencioso administrativo a entonces plantear proceso contencioso administrativo en contra de esas resoluciones de revocatoria y de reposición y de apelación. Para eso es que tenemos que tener claro, entonces, toda esta parte sustantiva histórica que le da entonces vida a nuestro procedimiento. Unificación de los recursos administrativos en el caso Guatemala. Por favor, compañeros, en cualquier momento, en cualquier fase de la clase, solo levantan la mano y para que tengan dudas y con mucho gusto despejamos las dudas. En relación a la unificación de los recursos administrativos, Sofía Ronquillo, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Perdone, si podría repetir nuevamente la diferencia entre el sistema de justicia retenida y el delegado, por favor, es que me quedó duda del retenida específicamente. Sí.
El sistema de justicia retenida es el sistema que se utiliza en Guatemala, en donde el derecho procesal administrativo, después de agotados los recursos administrativos, van a ser conocidos por el organismo judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, porque así está diseñado desde la Constitución, pero sustantivamente está entonces alojado en la teoría del sistema de justicia retenida. Y en el caso del sistema de justicia delegada, es cuando es el mismo Estado el que se hace justicia a través de el Consejo de Estado, ¿verdad? Entonces, el sistema por antonomasia de justicia delegada es el Estado francés, ¿verdad? Y entonces tiene su evolución histórica posteriormente a raíz de la revolución que sufrió ese país, en donde abolieron la monarquía. Entonces, las diferencias son que la justicia delegada la sigue teniendo el mismo Estado, el mismo poder ejecutivo, por así decirlo. Él es quien se hace justicia administrativa. Y en el caso de la justicia retenida, en el caso de Guatemala, es el organismo judicial, que es un organismo totalmente diferente al organismo ejecutivo, en donde hay 3 magistrados titulares y suplentes que van a impartir justicia y, sobre todo, van a ser contralores de la juridicidad. Es decir, si el funcionario observó no solo el principio de la juridicidad, sino legalidad, y entonces son magistrados, y entonces ahí no va a haber pierde, ¿verdad? El Estado entra como una parte procesal más demandada, porque regularmente es el Estado el que se demanda, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver, y ya casi en la tercera parte de nuestro curso, ya para el examen final, cuando entremos a conocer el proceso contencioso administrativo. Ahorita nos queda un largo camino con toda la parte de los recursos. Sofía, no sé si ahí está un poquito más clarificado el punto. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Muy bien, entonces seguimos. Unificación de los recursos administrativos, el caso Guatemala. Con relación a la unificación de los recursos administrativos en Guatemala, lo que pretendió la emisión del decreto 119-96 era agrupar todos los procesos de impugnación de todas las instituciones públicas, como lo he venido advirtiendo desde el principio. Centralizadas, desconcentradas, descentralizadas y autónomas del Estado, y uniformar el proceso. Sin embargo, esto ya no fue posible, en virtud de que varias instituciones regidas por sus propias leyes, reglamentos, no aceptaron a uniformarme, y en consecuencia instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos, la Oficina Nacional del Servicio Civil, la CDAG, el Banguat, el INAP, la Junta Calificadora de Personal del Magisterio Nacional, continuaron con sus propios procedimientos de impugnación. Sin embargo, estas, por ejemplo, CDAG y el Comité Olímpico Guatemalteco sufrieron una reforma en el año 1997 en sus leyes orgánicas, y entonces ya forman parte de este otro, del decreto 119-96. Pero los demás no, ¿verdad? Tienen sus propios procedimientos. Y conoceremos, veremos, ¿verdad? Algunos, no todos, ¿verdad? Por cuestión de tiempo. El conflicto jurídico de la aplicación de los recursos del decreto 119-96 en las instituciones descentralizadas o autónomas. ¿Cuál fue el conflicto? ¿Por qué no quisieron o por qué no ingresaron o no adoptaron por mandato del Ministerio de la Ley del decreto 119-96 estos recursos? Nos dice el profesor Hugo Calderón: redacción y efecto de la derogatoria de los artículos 17 y 17 bis del decreto 119-96 regula el ámbito de aplicación de los recursos administrativos, y el artículo 49 de esta ley, en que únicamente
deroga el decreto 1881 y no hace otra clase de derogatoria. Esto va ligado al criterio que la misma Constitución Política de la República en su artículo 134 establece los parámetros de la descentralización y autonomía, que dichos órganos actúan por delegación del Estado. Asimismo, de la cantidad de votos, oigan, en el Congreso de la República. Debe de haber para aprobar dichos órganos siendo mayoría calificada, es decir, las 2/3 partes, mientras que las reformas del decreto 119/96 se aprobó por mayoría absoluta o simple. En consecuencia, haber aprobado con esa mayoría de votos, dicha ley no derogaba o no modificaba las leyes de el IX, de la USAC, Banquat, CDAG, entre otras. Explico, porque solo lo literal a veces no es tan didáctico, pero explico. Bueno, el artículo 134 constitucional establece la mayoría calificada de diputados del Congreso de la República para poder votar en determinadas leyes. Y las entidades desconcentradas, descentralizadas y autónomas necesitan mayoría calificada que suman las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso de la República. Es decir, para que Guatemala, el Estado de Guatemala, pueda tener una institución desconcentrada, como por ejemplo el registro mercantil, como la Dirección de Atención al Consumidor DIACO, como el Registro General de la Propiedad, que son desconcentradas, es decir, no pertenecen a la estructura de un Ministerio de Estado, porque tienen su propia ley que las rige, y que entonces sí pertenecen al Estado y sí dependen jerárquicamente, por ejemplo, del presidente, ¿verdad? Entonces, cuando estas leyes se crearon con los votos de las 2/3 partes de diputados que integran el Congreso de la República. Actualmente son 160 diputados. Es decir, para que exista una institución desconcentrada, descentralizada o autónoma, se requieren 107 votos. Y eso es lo que sucede con todas estas instituciones. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando su ley fue emitida, obtuvo las 2/3 partes de diputados en la votación. En su momento eran menos, pero eran las 2/3 partes. La Universidad de San Carlos, no digamos, el Código Municipal igual, solo que el Código Municipal sí ya incluyeron la revocatoria y la reposición. Pero cuando se reforma el decreto 119/96, que es esta ley que está hablando el licenciado Hugo Calderón, ¿verdad? Entonces, esta reforma a este decreto 119/96 solo se dio con mayoría absoluta. Y la mayoría absoluta ahorita actualmente son 82 votos. Y entonces, para casi la mayoría de leyes solo se requiere mayoría absoluta. Pero las entidades, insisto, desconcentradas, descentralizadas y autónomas, requieren las 2/3 partes de diputados y lo rige el artículo 134 constitucional. ¿Y qué es lo que dice nuestro artículo 134 constitucional para los que tienen su constitución a la mano? Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por designación del Estado. La autonomía fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República
Se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Yo le pondría ese artículo ahí al margen, mayoría calificada. Se establece como obligación mínima del municipio y de todas las entidades centralizadas y autónomas lo siguiente. Bueno, y ahí ya viene todas esas obligaciones, pero básicamente en este tercer párrafo es que tenemos que hacer el énfasis precisamente para lo que estamos viendo en este punto. Sí, adelante, por favor, compañero que levantó la mano. Buenas noches, compañero licenciado. Lick, ¿y usted no cree que entre estas tuviera que ir también la Contraloría General de Cuentas? Porque al final ellos juegan un papel súper importante, porque ahorita que usted habla de CDAG, Comité Olímpico, al final los que llegan a la presidencia de dichas instituciones llegan por votos de las federaciones, si no estoy mal, pero para postularse se necesita un finiquito. Y muchas veces les votan sus inscripciones por no tener ese finiquito. Y si no, yo no sé cómo está la ley, pero creo que el presidente es el que escoge al controlador, ¿o no? No, es el Congreso de la República. ¿O es el Congreso? Sí. ¿Y usted no cree que la Contraloría sí tuviera que tener una autonomía como tal? Es que la tiene. La tiene. Pero si las autoridades, el Congreso escoge las autoridades, ¿no la tiene como tal, pensaría? Bueno, lo que pasa es que, mire pues, lo que sucede es que tiene una autonomía, tiene independencia autónoma, funcional, administrativa y financiera. Lo que sucede es que la Constitución, en esta segunda parte, organiza al Estado y crea entonces la figura de fiscal general, crea la figura de Procurador General de la Nación, crea la figura de Procurador de los Derechos Humanos y crea la figura de Contraloría General de Cuentas. Todas estas instituciones, como vimos en el curso Derecho Administrativo 2, son llamadas dentro de la teoría del derecho administrativo entidades de control jurídico, la PGN, la PDH y el MP, y de control del gasto público, la Contraloría. Pero no las creó bajo la figura de una entidad con características autónomas. No sé si me doy a entender. La autonomía la tienen funcional, pero su integración y su organización no responde a la autonomía que está hablando el 134. ¿Sí? Entonces, por eso es que son entidades de unipersonales en cuanto a quién es el que manda y el que decide ahí. Por eso es que en el caso del Ministerio Público se llama fiscal general y jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Porque no había otra denominación como denominarle, ¿verdad? Porque jefe también es muy pequeño para la organización tan grande de una entidad como el Ministerio Público. Y el Contralor General cumple las funciones no solo de ser el contralor del gasto público del presupuesto, sino que también es el jefe superior de la Contraloría. Él es el que manda administrativa y financieramente y todo lo demás. Pero nuestra Constitución no las diseñó para que tuvieran una entidad colegiada, porque imagínense, el MP con un consejo que antes lo tenía y se reformó, que solo era un consejo decorativo, entonces fue eliminado en la última reforma. Y la Contraloría siempre ha sido sí, unipersonal.
y lo que tienen son subcontralores abajo del contralor, pero los elige ya el contralor. Y el contralor, Ministerio Público, Procuraduría de los Derechos Humanos, son elegidos a través del producto de una ley que se llama comisiones de postulación. Entonces, ya hay todo un procedimiento diseñado. En el caso de la Contraloría, por ejemplo, intervienen todas las facultades que tiene la carrera de Ciencias Económicas de las universidades, un representante de los sectores y comisionados representantes de los dos colegios que hay, porque hay dos colegios. Hay colegio de contador y público auditor y hay colegio de economistas que integran no solo a los economistas, también a los auditores y contadores públicos y también a los administradores de empresa. Pero los contadores públicos se independizaron y ellos tienen aparte su propio colegio, porque la ley de colegiación profesional y obligatoria establece que con 500 profesionales ya pueden realizar esa profesión su propio colegio. Entonces estos designan comisionados y hay elecciones en los dos colegios donde los agremiados van a votar y todos estos después integran la comisión de postulación para el contralor. Se integra desde el Congreso de la República, sale la convocatoria abierta, se postula un montón de gente, hay un montón, por supuesto, todos estos son procesos politizados en el Congreso, porque en el Congreso todo es político. ¿Por qué? Porque por antonomasia es el poder legislativo, la casa del pueblo, y ahí todo es político, chanchullero y demás, ¿verdad? Eso es de esperarse, así, ¿verdad? Entonces, pero esa es la respuesta. ¿Por qué razón? Es que no tienen la figura organizacional de un órgano autónomo como la Universidad de San Carlos, por eso no tiene, ¿cómo se llama? Un consejo, ¿verdad? Un ente colegiado, ¿verdad? Ahora, lo que sí no me quedó muy claro, Fernando, es qué tiene que ver el finiquito con las federaciones. Eso no muy le entendí, no sé si... Lo que pasa es que yo le comentaba porque muchas veces hay, bueno, sin irnos tan lejos como con los diputados, antes de las elecciones para las inscripciones vienen, y yo porque lo escuché de varios diputados que estaban revisando en la Contraloría si tenía su finiquito, y 2 días antes ya no tenían el finiquito porque les aparecía una denuncia. Entonces, como que relacionan mucho al controlador en ese sentido. Por eso yo le comentaba que tal vez la Contraloría tuviera que ser tal vez en toda su extensión autónoma. Porque al final ellos van escogiendo hasta cierto punto quiénes pueden participar y quiénes no por el finiquito. Mire, sí, digamos, es un poco ilógico porque el contralor va a responder a quien lo eligió. Ahí usted tiene toda la razón. El problema es que de los 3 poderes del Estado, imagínese, Fernando, el poder legislativo es quien elige a los magistrados que integran el poder judicial. Y fue muy discutible en México y se llevó a cabo un referéndum en México y ganó. Yo no sé cómo les fue ahorita en las elecciones, pero ya México eligió que todo el poder judicial iba a ser electo popularmente por el pueblo. Y eso, al final, pues, para mí es bastante arriesgado, pues, ¿verdad? Porque solo por cumplir los requisitos generales o fundamentales está bien. Pero, por ejemplo, hoy por hoy, se diga lo que se diga y se politice todo lo que se tenga que politizar, pero hoy por hoy hay magistrados que son doctores, que tienen maestrías, 2, 3 maestrías, y hay cierto nivel ahora de exigencia en cuanto a la preparación. No es nada más de tener el padrino o la palanca. Entonces, imagínese usted que la comisión de postulación es la que establece la tabla de gradación para poder elegir al contralor. Y entonces, al final, para contralor,
llegan 6 candidatos al Pleno del Congreso. Y ya es el Congreso el que tiene que elegir a el finalista, el que sea más votado con mayoría calificada es el que se va a hacer con la Contraloría General de Cuentas. Pero, ¿de qué otra forma? ¿Quién lo podría elegir? Porque en el caso del diseño del Ministerio Público también está la comisión de postulación. Son 6 candidatos y esos 6 candidatos al final el presidente de la República es quien elige al fiscal general. Porque dentro de la estructura de la justicia penal, en la mayoría de países, o es el poder legislativo o es el presidente de la República. En el caso de Estados Unidos, imagínense, quien nombra a los magistrados de la alta corte, allá sí es Corte Suprema de Justicia, es el presidente de la República. Y allá se designan en base a estos méritos y conocimientos, trayectoria y demás, y se designan ad eternum hasta que se mueran. 80, 90 años y ahí están ejerciendo la magistratura y solo hasta morir, entonces ya el presidente designa al sustituto, ¿verdad? O sea, son modelos, ¿verdad? Que no son perfectibles, perfectibles, pero al final son los diseños, en este caso el guatemalteco, pienso yo que el diseño que tuvieron los constituyentes fue lo más democráticamente posible. ¿Y eso dónde es? Es en el Congreso de la República, ¿verdad? Pero usted tiene razón, ¿verdad? A menos de que hubiera un proceso de, ¿cómo se llama?, de elección popular, ¿verdad? Pero imagínense, para elegir contralor, ¿verdad? Tendríamos un Tribunal Supremo Electoral haciendo procesos electorales a cada rato y contralores postulándose y haciendo campaña y ofreciendo y demás, pues, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Pero usted tiene toda la razón y yo lo que explico es cómo es que está el sistema jurídico guatemalteco desde la Constitución, ¿verdad? Gracias, Lic. A la orden. Bueno, muy bien, no sé si hay alguien más que quiera aprovechar aquí el interludio, bueno, y si no, pues continuamos. Otro de los criterios es que las instituciones descentralizadas y autónomas se rigen por sus propias leyes y reglamentos, lo que hace o no se pueda aplicar los recursos administrativos de revocatoria de reposición que regula la ley de lo contencioso administrativo, aplicando los recursos que establecen sus propias leyes y sus reglamentos. Pero más que todo es por lo que ya notábamos anteriormente, ¿verdad? Porque los votos no fueron lo suficientes, ¿verdad? Porque si no, de otra manera, si tuviera fuerza de ley, ¿verdad? Esa reforma. O sea, fuerza de obligatoriedad, ¿verdad? Otro criterio es que la prevalencia de la ley especial sobre la general, el artículo 13 de la ley del organismo judicial, aduce que el decreto 119/96 es la ley general y que la ley de cada órgano descentralizado autónomo como el IX, la USAL, la CDAG, Banco de Guatemala, entre otros, son especiales. Entonces, otro de los criterios que la prevalece la especialidad de la ley para el diligenciamiento de sus recursos. Por último, el problema se resolvería como sucedió con el Código Municipal, el decreto 12/2002, que en materia de recursos administrativos se aplica lo que para el efecto establece el decreto 119/96. Y eso hubiera sido lo mejor, pues, ¿verdad? Pero hubiera habido mayoría, pues, ¿verdad? Bueno, la ley orgánica de la universidad nunca ha sido reformada. Una de las reformas pendientes, por ejemplo, creo que la más importante, es sobre la transformación de las unidades académicas. Es decir, con el tiempo, la Universidad de San Carlos se quedó apenas con 10 facultades. Y empezaron a nacer otras unidades académicas que no necesariamente tenían la característica o la fuerza de una facultad. ¿Por qué razón? Porque la ley orgánica de la universidad establece qué facultades son las que hay. Y entonces solo establece o habla otras, dice que se creen, pero no dejó establecido el procedimiento de creación.
porque a eso en derecho administrativo le llamamos numerus clausus. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Medicina, Facultad de esto, de esto, y la última que tuvo chance y se coló fue la Facultad de Arquitectura, por eso es la más joven. Pero empezaron a nacer otras carreras que como no tenían el asidero o no tenían digamos como pues no nacían dentro de la especialidad de una facultad, ¿verdad? Entonces, tuvieron el Consejo Superior Universitario, creó la figura de escuela no facultativa. Así es como está el nombre, ¿verdad? Entonces empieza a nacer, por ejemplo, la Escuela de Ciencias de la Comunicación. ¿Dónde podíamos nosotros acuñar esa carrera? Y no esa carrera, sino son 4 carreras, hasta donde yo me quedé. Técnico en periodismo, técnico en locución y técnico en... ¿Cuál es el otro ustedes? Bueno, y de último, técnico licenciado en Ciencias de la Comunicación. Entonces, se concentra en la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Luego está la escuela también, muchas gracias, de Psicología. Publicidad, gracias, Sofi. Está el técnico en publicidad, ¿verdad? O sea, y luego está Psicología, ¿verdad? Y la Escuela de Ciencia Política, sí, digamos, es una costilla de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Por qué? Porque está el relacionista internacional, está ¿cómo se llama? El sociólogo, ¿verdad? Y el último, ¿cuál es el otro ustedes? Se me olvidaron esas. Pero son 3 carreras, locución no, estoy hablando de ciencia política, ¿verdad? Internacionalista. Politicólogo, internacionalista y sociólogo son las 3 carreras que salen de la Escuela de Ciencia Política. Esa escuela originalmente está la de enfermería, por supuesto, también, y todas las que ustedes ahorita puedan enumerar. Resulta ser de que ahora hay más escuelas no facultativas con más carreras que sí las ampara y las certifica la Universidad de San Carlos, pero no salen de una facultad. Entonces el título dice, ¿verdad? La Escuela de Profesores de Enseñanza Media. Ese, por ejemplo, fue otro. Miren, cuando la Escuela de Ciencia Política se fue de la facultad, no hubo problema. Hasta edificio rápido le consiguieron, ¿verdad? Está ahí en el M5, creo yo. Pero cuando FPEM se creó, está sobre la Petapa, eso, miren, eso fue, yo no sé cómo no corrió sangre ahí en el campus central, porque se desprende de humanidades, porque humanidades tiene profesorados, ¿verdad? La Facultad de Humanidades tiene sus propias escuelas, escuela de pedagogía, escuela de letras, escuela de arte, escuela de bibliotecología, etcétera. Y esta escuela, la Escuela de Profesores de Enseñanza Media, FPEM, ¿verdad? Nació con, y ahí encuentra usted ahora de todo, ¿no? De todo hay en ese profesorado. Entonces, nació de la facultad y se independizó. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque hubo un proceso. Durante las rectorías del doctor Estuardo Gálvez, que hizo 2 rectorados seguidos, estuvo 8 años como rector. Y miren, la situación es compleja, es difícil, porque mientras las facultades hacen presión para que no ingresen las escuelas no facultativas al consejo, las escuelas hacen presión para que se integren. Entonces, se creó mediante acuerdo de Consejo Superior Universitario, se creó el Consejo de Escuelas No Facultativas. Pero al crearse mediante un acuerdo de consejo, no es superior a la ley. De manera pues que el Consejo Superior Universitario actualmente tiene 40 miembros
entre los decanos de las facultades, de las 10 facultades que ya le dije, y los profesores titulares, los estudiantes y los egresados, son 40 gentes. O sea, lo que tenemos que ver como comunidad universitaria es, imagínense ese Consejo Superior Universitario de 150 gentes, porque eso se va a triplicar. Eso no puede ser un consejo superior. Nunca nos vamos a poner, eso va a aparecer el Congreso de la República. Entonces ese es el miedo y es el temor. Y bien, luego viene la otra parte, cómo se reparte el pastel, disculpen ustedes la expresión. Pero mientras que las facultades se reparten con la tajada más grande, a las escuelas pues le van quedando las migajas. Pero eso sucede precisamente porque no existe una reforma a la ley orgánica de la universidad. O sea, tenemos que pensar en ese nuevo rediseño de cómo operarían estas escuelas a la hora de que hay voluntad, Rosario, hay voluntad. El problema es que no se ha sabido vender la mejor idea para que esto no sea un descontento para todos, sino que todos salgamos ganando, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí va el asunto, sale precisamente, y por supuesto, de haber una reforma a la ley orgánica de la Universidad de San Carlos, tiene que ser con mayoría calificada, ¿verdad? No es con mayoría absoluta. ¿Y quién la tendría que propiciar? La misma universidad, porque tenemos iniciativa de ley, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Muy bien, sigamos adelante. Fases o etapas del procedimiento de impugnación en general. Debido a las circunstancias enumeradas anteriormente, no se pueden uniformar los procesos de impugnación en general. Sin embargo, se pueden mencionar o identificar que hay algunos recursos que coinciden. 1. Plazo para plantear el medio de impugnación. Siempre hay plazo que se inicia con la notificación de la resolución desfavorable, que va desde 3, 5 hasta 10 días. 2. Procedimiento intermedio. Si la impugnación es en contra de un órgano que tiene superior jerárquico, significa que el subordinado tiene necesariamente que elevar el expediente al superior. 3. El órgano que debe emitir la resolución del recurso es superior jerárquico. Es el que tiene que emitir la resolución tanto del recurso de revocatoria como el de reposición. Esta facultad no le está atribuida a los subordinados. 4. Plazo en que la autoridad administrativa debe emitir la resolución al recurso. Todo plazo en la administración pública no puede exceder de 30 días, de conformidad con el artículo 28 constitucional. Y 5. Audiencia o dictamen de otras entidades administrativas, como el caso de la PGN, Consejo Técnico de la Unidad de Recursos Humanos de la SAT. Todas las audiencias conferidas a los órganos de consulta deben de tener contemplado un plazo máximo para emitir sus dictámenes. Sin embargo, si no las tuvieran, se entenderá, que es en el de 30 días, aplicando el artículo 10 del inciso F de la Ley de Amparo, que establece dicho plazo cuando no lo hay en el reglamento. Y por último, les puse allí un listado de 20 leyes que por lo menos tenemos que leer, comprar o adquirir durante el desarrollo de nuestro curso, ¿verdad? Para que tengamos nosotros pendientes. En primer lugar está nuestra Constitución Política de la República, el decreto 114/97, la ley del organismo ejecutivo, la ley de amparo y exhibición personal, el decreto 119/96, nuestra ley de lo contencioso administrativo, el Código Municipal, la ley de servicio civil, la ley de organismo judicial, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas, hablando de Contraloría, el decreto 512, ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación. Sí, Marisela, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas Fíjese noches. que me surge la duda. ¿Quiere decir entonces que la Facultad de Derecho de la USAC es diferente a la Facultad de Derecho del CUNOC?
de Shela. Le hago esta pregunta porque yo soy de Shela. Y fíjese que yo me inscribí en la USAC de Guate, pero por razón de la distancia, el gasto y hay un montón de situaciones, pues yo hace un año fui a la San Carlos de aquí de Shela y me dijeron que no aceptaban mi traslado, porque aquí era pensum cerrado, así tajantes, y que si en todo caso yo quería estar acá, que iniciara desde el principio. Miren, me enojé tanto, se lo juro. Ay, que solo chulos no les dije, porque como quien dice que ellos no valida los cursos que yo he aprobado allá con ustedes. Entonces, pues continúe allá. Perdón, No esa era se mi duda. preocupe, qué buena pregunta, Marisela. Miren, cuando tengan dudas de ese tipo, por favor pregunten, no se queden con la duda y va a servir de ilustración para todos en clase. Bueno, ¿qué suceden con los centros? Oigan, con los centros regionales universitarios. El Consejo Superior Universitario tiene la facultad y las atribuciones por la autonomía que está revestida para poder crear centros regionales universitarios, porque está dentro de sus mandatos y de enseñar a todos. No se puede quedar solo con el campus central. El asunto es que por no solo disposición del Consejo Superior Universitario, sino por situaciones presupuestarias y financieras, una unidad académica, una facultad, aquí en el campus central, es una unidad ejecutora. Les estoy hablando desde el punto de vista financiera y administrativamente. Es decir, está conectado con finanzas públicas. Luego, esta facultad es una única unidad ejecutora que, por ejemplo, para mí ha sido una idea muy atinada, muy fantabulosa, como dicen ahora los patojos, que nuestro actual decano, desde su primera gestión, empezó a aperturar secciones en los municipios aledaños de la periférica de la ciudad de Guatemala, porque son secciones que están ancladas a la facultad. Y entonces son estudiantes que son matriculados acá en la facultad. Y los convenios que se suscriben con los alcaldes municipales y son aprobados no solo por el Consejo Superior, sino también son aprobados por los consejos municipales. El convenio es que la municipalidad les da el local y paga la nómina de profesores. Los profesores que dan clases en las sedes municipales son contratados bajo el reglón 029. Y entonces eso lo que está provocando es que hay descentralización del servicio para no seguir concentrando a toda la gente acá en el campus central. Ahora, vámonos a los centros regionales universitarios, departamentales. Cuando esto los crea el Consejo Superior Universitario, los crea como unidad ejecutora, aparte de la estructura de las facultades acá en el campus central. De manera que el Centro Universitario de Occidente, el famoso CUNOC, es un centro regional independiente que pertenece a la Universidad de San Carlos, pero se rige por un consejo universitario regional. Por eso ahorita no sé si ya pasaron las elecciones o no, pero hay elecciones para ser el director del Centro Universitario de Occidente, el CUNOC. Y entonces todas las carreras van a pertenecer a esa unidad ejecutora. ¿Por qué razón? Porque reciben el dinero directamente desde finanza, contratan a su propio personal, a sus propios profesores, etcétera, 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 pero no tienen relación y tienen el mismo pensum, eso sí, no tienen relación con la facultad de acá, porque de otra manera la facultad debió haber abierto la sección de Shela.
¿A qué hora la facultad nombra un coordinador de la carrera en Shela? ¿A qué hora la facultad contrata profesores? ¿A qué hora la facultad? O sea, eso se conlleva, ese es el riesgo de conllevar la descentralización del servicio público. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tanto la junta directiva de acá ha convalidado cursos del centro universitario y el centro universitario ha convalidado cursos de la facultad de acá. Entonces, para que usted, Maricela, hiciera esa convalidación, tenía que presentar un memorial formal, mejor si es auxiliado por un abogado, presentado al Consejo Directivo del Centro Regional Universitario de Occidente. Ellos tienen la obligación y el deber de conocer su solicitud y entonces convalidarle los cursos porque está reglamentado por el Consejo Superior Universitario. La junta directiva de acá lo hace y lo hace muy seguido, porque hay mucho estudiante, bueno, antes pues, ahora ya con esto de la virtualidad, mire, usted está en Shela, pero está inscrita acá, ¿verdad? Eso ha facilitado mucho, ¿verdad? Entonces, pero antes, en mis tiempos, yo que tengo 17 años de graduado, no había, la tecnología no estaba como hoy día, ¿verdad? Entonces yo conocí muchos compañeros durante mi carrera, que es que vengo de Shela, vos ya me convalidaron mis cursos, y compañeras y compañeros, pues, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, y esa es la razón, que no es nada malo, tampoco, ¿verdad? Sino que igual el centro universitario de Petén es aparte. El centro universitario de todos los departamentos donde está aperturando, así empiezan a operar. Pero es por tema presupuestario, financiero, y eso al final, pues, les da cierta, pues, digamos, independencia para poder manejarse. Solo que después ya entran, o sea, ellos son como una facultad en pequeñito, porque es el centro universitario de la región o del departamento que tiene a su director titular. Entonces hay coordinadores de carrera, ¿verdad? Porque ahí no solo hay derecho, hay medicina, hay esto, hay lo otro, aquí que allá, pero son coordinaciones de carreras que son propias del mismo centro regional universitario. No sé si quedó claro ahí, compañerita. Sí, muchísimas gracias por su orientación. Mire, yo al final les dije, miren, mejor quiten el nombre de la Universidad de San Carlos, porque si ustedes es otro penso y allá es otro penso, miren, ¿para qué voy a hablar? Ahora, lo que sí, a la larga creo que me hicieron un gran favor, porque el nivel académico de la capital, pues es plus ultra, es muy bueno, es muy bueno. Allá ustedes no tienen esa envidia, ese egoísmo, eso de cangrejos de que jalo a otro para que no se gradúe. No, es muy amplia la educación, es un nivel académico excelente y pues bueno, más que gastar, ¿verdad? Pero se recupera con el conocimiento, ¿verdad? Y le agradezco mucho, licenciado, muy fino. Muy bien, Maricela, con gusto. Kimberly, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, fíjese que ahora me surge a mí otra duda con lo que comentaba la compañera, que nosotros, bueno, yo personalmente tengo un compañero en clínicas que él viene de Huehue, porque dice que está allá en Shela estudiando su semestre normal, pero que sus clínicas las tiene que venir a sacar acá. Entonces, si no es como que hay equivalencia, ¿cómo es de que de allá los mandan para acá? Porque él está en Huehue, pero allá con su semestre, pero las clínicas las está llevando acá. Lo que pasa es de que hay convalidaciones también de clínicas. Entonces, lo más seguro es de que, yo no sé si él la solicitó o cómo estuvo el asunto, para poder llevarlas acá. Y entonces se las tienen que convalidar allá ya cuando los haya terminado acá con la constancia de que ya la sacó, se regresa al centro universitario de Huehuetenango o de Quetzaltenango, donde sea, y el centro universitario de allá, el consejo directivo de ese centro regional, pues lo va a conocer en alguna sesión y le va a convalidar, ¿verdad? Porque no solo va a tener que presentar, me imagino yo, su constancia, sino también un informe, ¿verdad? Y pues eso, ¿verdad? Pero habría que ver tras ese caso como por qué es que lo enviaron para acá o él decidió venirse para acá, ¿verdad? ¿Verdad? O puede ser también eso del bufete popular, ¿verdad? También, ¿verdad? Puede ser que sea también eso, ¿verdad? Porque el bufete popular también opera con diferentes
sedes, ¿verdad? Subsedes, ¿verdad? Casi en el municipio por ejemplo, de Guatemala, en casi la mayoría de municipios. Fíjense ustedes que yo cuando hice mi práctica laboral, yo hice una práctica que en ese entonces se le llamó práctica mixta. Lo laboral ya sabemos de que muchos de los casos se resuelven ante la Inspección General de Trabajo, con conciliaciones, son hasta 3 conciliaciones. Y por esa razón es de que llegan muy pocos casos al bufete central. Pero el bufete central tiene sus subsedes, inclusive en ese tiempo, imagínense hace 17, 18, 20 años que yo estudié, abrió una subsede en Escuintla. En ese entonces no había carrera en Escuintla, pero por la necesidad del servicio, del apoyo social, el bufete de aquí de Guatemala abrió una sede en el bufete de Escuintla para desfogar. Entonces, yo viajé durante 6 meses porque ya fui a sacar 2 casos, eran 3 casos. Entonces, el licenciado Gustavo Bonilla, que en paz descanse, que fue decano, él en ese entonces era profesor titular de Derecho Laboral, su expertise era laboral. Entonces, él inició la gestión siendo el secretario académico del doctor Estuardo Galvez para aperturar las clínicas laborales los días sábados en la facultad. Entonces, nos permitían sacar 2 casos en el interior y entonces se hablaba o irse a Chimaltenango, o irse a Escuintla, o irse a Santa Rosa, o irse a Zacatepeques para ir a sacar los 2 casos laborales en vivo y a todo color en audiencias y demás. Y acá en Guatemala una clínica presencial, ¿verdad? O sea, clases. Entonces a eso se le llamaba entonces la práctica mixta. Mientras que si uno se quería quedar aquí en Guatemala, tenía que conseguir los 3 casos. Puede ser algo lo que está sucediendo, Kimberly, ¿verdad? Con este compañero desde Huehuetenango, ¿verdad? Gracias, Bueno. muy amable. Muy bien, entonces hemos llegado, compañeros, a las 18:47. Al ya no haber más dudas ni preguntas, pues hasta aquí llegamos. Les agradezco muchísimo haberse adherido a esta transmisión y a los 85 estudiantes, y nos vemos entonces mediante la próxima semana en nuestro horario acostumbrado allá en nuestro salón 315 en el S2. Pase usted feliz noche, bendiciones, buen provecho, buen fin de semana y hasta la próxima semana. Que descanse. Gracias.